Profesor, su micrófono está silenciado. Ok, gracias. Entonces les comentaba, eh, cuando estábamos viendo las transferencias, los conceptos de cálculo de cables, los contactos se calculan a 180 volts amperes. Si estas es las tapitas que vemos en la pared, entonces si yo veo, bueno, si yo voy a hacer el cálculo de una tapita que tiene un contacto, se calcula 180. Si tiene dos salidas, tiene 180. Si llega a tener tres salidas, son 180. Y en algunos lugares que estas tapas casi no se ven en México, pero si llego a tener cuatro, son 360 volts amperes. Y esto es por la probabilidad de uso, ¿no? Aunque realmente tenga muchas salidas en en una, este, eh, en una placa, pero realmente muchas veces no se usan las tres, ¿no? Incluso a veces ni se pueden conectar las tres, ¿no? Entonces, el valor para calcular los contactos son 180 volts amperes. Entonces hay que tener este como dato. Y también el siguiente, si el máximo número de contactos que puede existir en un circuito, esto también es difícil que se dé por la caída de voltaje, ¿no? Pero si yo voy a poner un interruptor de 15, yo puedo conectarle máximo 10 salidas. Si yo voy a poner un interruptor de 20, yo máximo puedo conectarle 13 salidas a este circuito. Entonces, sobre estas dos vamos a hacer el cálculo de los contactos de 180 volts amperes y que cada circuito máximo puede tener 10 salidas, si es de 15, y 13 salidas para si es de 20. Entonces, esos dos conceptos vamos a tenerlos presentes para poder calcular la caída de voltaje. Entonces, ¿cómo se calculan los contactos? Ok, entonces, supongamos que yo tengo aquí un lugar, ya sea un laboratorio, lo que ustedes quieran, y aquí estoy poniendo el tablero. Entonces voy a pensar que voy a poner aquí un contacto, dos, tres, luego por acá voy a poner otros dos, dependiendo de lo que yo necesite. Aquí necesito tres, aquí necesito otros dos. Disculpe, profesor, ¿grabará la sesión? Sí, déjenme grabarla. Gracias. Recording in progress. Entonces, y por acá tengo otros dos, y aquí tengo otros dos. Vamos a pensar que de aquí a acá mide 20 metros, de aquí a acá mide 20 metros, y de aquí a acá tenemos 20 metros. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, son 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 contactos. Entonces, yo no puedo meter estos 15 a un solo interruptor. Entonces voy a dividirlos y pensemos que de este tablero va a salir un tubo y va a alimentar a estos 2, 4, 6. Y luego va a salir otro tubo que va a salir por acá
y aquí está. Entonces, para este circuito hay 6 contactos. Y luego para este circuito habría 8 contactos. Sí. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a calcular ahorita el primer circuito y lo que voy a hacer es que el primer el circuito 1, circuito 1 va a tener 2, 4, 6 contactos. Va a tener 6 contactos. ¿Y qué distancia? Para el cálculo se toma la distancia del contacto más lejano, que sería este contacto el más lejano. Este sería el contacto más lejano. Y tendríamos 20 metros de distancia para acá. Y si este mide 20 metros, de aquí a acá a lo mejor tendríamos unos 5 metros. Con la distancia del tablero a el contacto serían 25 metros de cable, aprox. Entonces, estos 6 contactos van a tener 25 metros de distancia. Luego voy a tener el circuito 2 y este circuito 2 va a tener 8 contactos y va a tener una distancia, si yo me voy de aquí a acá son 20, luego de aquí a acá son otros 20 y de aquí a acá serían a la mejor, si estamos a la mitad, serían 10 metros. Entonces, la distancia más larga para esto sería esta y sería para este contacto. Del otro lado, la distancia más larga fue esta y sería para este contacto. Entonces, se calcula sobre el contacto más lejano. Entonces, de aquí yo tendría de aquí a acá 20 metros, de aquí a acá tendría otros 20 metros y de aquí a otros 10, ¿no? Entonces, la distancia de este contacto serían 20, 40 y 50 metros de distancia. Ok, y lo siguiente, necesito también saber temperatura. Pensemos que está dentro de una nave y la temperatura van a ser 20 máxima en el lugar van a ser 28 grados centígrados para poder encontrar el factor de temperatura. Y luego, si yo pongo este tubo, los contactos son a 127 volts. Y su conexión es la siguiente. Yo tengo mi interruptor, mi protección termomagnética, y aquí van a salir todos los contactos. Y luego va a regresar al tablero, nada más que perdón, este es fase y este es neutro. ¿Para qué? Para que se conviertan 127 volts. Y estos son los 6 contactos. Entonces quiere decir que aquí vamos a tener una fase y va a ser y un neutro. Entonces quiere decir que este tubo va a llevar fase, neutro y obviamente la protección, que es la tierra física. Y del otro lado serían, también aquí yo tengo eh, la fase, el neutro y la tierra física.
Yo pude tener la otra opción. Otra opción que yo pude conectar, pude haber mandado este tubo para acá y para acá. Pude haber sacado un tubo y que fuera de esta forma. Y este le diera alimentación a estos contactos. Esa puede haber sido otra opción, nada más que en la opción color rojo, estoy compartiendo tubería. De este punto para acá, yo tendría una fase, un neutro y la tierra física. Y de este punto para acá, la tubería estaría compartida con dos fases, dos neutros y una tierra física. Entonces, hay dos formas de darle alimentación a estos contactos. Un tubo por acá y otro tubo por acá. Cada tubo va a tener su fase neutro. La otra es que yo compartí la tubería y aquí tendría dos fases, dos neutros y aquí tendría una fase y una fase. ¿Cuál es la diferencia entre las dos conexiones? Que si yo opto por tener esta, aquí en un total tengo cuatro cables que llevan corriente. La tierra física no lleva corriente solamente cuando hay una falla. Pues aquí yo tengo cuatro cables y el factor de agrupación sería 0.8. Si yo me voy por la opción del tubo color negro, pues estos cables llevarían, estas tuberías llevarían dos y esta tubería llevaría dos. Entonces, el factor de agrupamiento sería para dos cables que llevan corriente. Vamos a tomar ahorita para el ejemplo este cable, ¿no? Bueno, esta conexión. Entonces, no vamos a tener, no vamos a compartir tubería y los cables en tuberías, en tubos. Para cada caso llevaría una fase, un neutro y una tierra física. Entonces, estos dos cables son los que eh, llevan corriente. Entonces, tengo dos cables con corriente. Ok, entonces ya vamos a hacer el cálculo. Y lo que voy a hacer, pues de una vez vamos a meterlo al Excel. Vamos a ir a hacerlo en Excel para que sea más rápido. Bueno, lo siguiente. Eh, la fórmula maneja amperes. Para el circuito 1, yo tengo que son 6 contactos. Cada tapita va a tener un consumo de 180 volts amperes. Entonces quiere decir que mi circuito 1 tendría una carga de 180 por 6 de 1080 volts amperes. Y el circuito 2 tendría 8 contactos de 180 volts amperes. Tendría un total de 180 por 8, 1400 volts amperes. Y este dato lo tengo que pasar a corriente, amperes, para poderlo sustituir a la fórmula.
y pasándolo a, a amperes, tendría para 1080. Ahí es cosa de que busquen la fórmula. Permítame tantito. Esos son 1080 entre 127. Aquí, en este caso, yo tendría una corriente igual a 8.5 amperes. Y 1440. Para este caso, yo tendría una corriente nominal de 11.34 amperes. Entonces, estas son las que voy a utilizar para mi cálculo. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es lo que veníamos haciendo. Me voy a ir al Excel y aquí tengo el Excel que hicimos la clase pasada. Entonces voy a contactos, circuito 1. Tengo una corriente nominal para el circuito 1 de 8.5. La longitud quedamos que eran 25 metros con una temperatura de 28. ¿Y qué caída de tensión tendríamos? Este circuito sería un circuito derivado, no sería un circuito de alimentación, por lo cual tendría 3. Entonces me voy a tablas y voy a buscar el factor de temperatura para 28 grados centígrados. Ok, y para 28 grados centígrados yo tengo un factor de temperatura de 1. Aquí no está afectando nada. El factor de agrupamiento, vimos que iban a ir 2 cables. Entonces el factor de agrupamiento de tablas tiene 1. El factor de continuidad, el factor de continuidad a los contactos no se aplica, que es el de funcionamiento de tres horas. El factor del motor más grande no tiene. Entonces la corriente corregida sería 8.5, ¿no? Pues es que tenemos puros factores de corrección de 1. Fases, voy a tener una fase y el voltaje entre fases es 220, el voltaje es 127 y lo demás, estas son fórmulas. Y me dice que yo necesito tener una superficie del cable de 2.23. Me voy a tablas y busco el cable que tenga por lo menos 2.23 y veo que el cable calibre 14 tiene 2.66. Y aquí número de cables de fases es 1, no, y neutro es 2. Me dice que el área del cable calibre 14 es de 2.66, con aislante es 9.51
Y la caída de tensión real con este cable es de 2.53. ¿Se acuerdan que aquí pusimos la caída de tensión máxima que era 3? Y con el cable comercial tengo 2.52. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Voy a buscar el calibre de la tierra física. Para el calibre de la tierra física, lo que nosotros necesitamos primero era el interruptor. El interruptor, aquí había un factor para motores, pero no lo vamos a ocupar. Y el interruptor que necesito poner es por lo menos el de 8.5. Me voy al comercial y abro mi tabla de interruptores. Bueno, y tengo dos interruptores comerciales, el de 15 o el de 20 amperes. Aquí voy a poner voy a poner otra eh, columna y aquí voy a poner la capacidad del cable. Este va a ser en amperes. Ok, si ustedes se dan cuenta, aquí lo voy a poner, yo tengo dos interruptores comerciales, el de 15 y el de 20. Entonces, yo puedo poner el de 15 o puedo poner el de 20. Pero ¿qué pasa aquí? El que mejor le correspondería sería el de 15. Pondré aquí el de 15. Pero me tengo que ir a la tabla. Busquen la tabla de la tercera hoja, la tabla 310. Los voy a compartir. Ok, esa tabla es lo que puede conducir un cable antes de presentar una falla. ¿Se acuerdan que podíamos nosotros comprar cable a 60, a 75 o a 90 grados centígrados? Esa temperatura es a la que falla el cable. Si yo compro el de 60, el cable al momento de tener más de 60 de 60 grados centígrados, se le va a dañar el aislante. Si yo compro el de 75, pues quiere decir que aguanta 75, y si compro el de 90, soporta hasta 90 grados centígrados. Estos números de letras son los tipos de cable que vienen en la norma, cómo son clasificados. Pero para el cálculo de la clase y del proyecto, vamos a utilizar esta. Entonces, si yo me voy y veo que el calibre 14 soporta 20 amperes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que proteger el cable para que no llegue a 20 amperes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Ok, entonces esta tabla no hay que perderla, y esta tabla es la que me dice cuánto soporta el cable antes de fallar. Entonces, si yo voy a poner cable del 14, me dice que soporta hasta 20 amperes. Me voy a ir a la tabla, a nuestro cálculo, y aquí el cable del calibre 14 soporta 20 amperes. Entonces, si yo lo cuido con un interruptor de 15, no tengo ningún problema porque el cable soporta 20. Pero si yo pusiera aquí
un interruptor de 20, tampoco hay problema porque el cable soporta 20 amperes y yo lo estoy cuidando con un interruptor comercial de 20. En el momento que yo quisiera poner un interruptor de 30, aquí yo tendría un problema porque yo estoy cuidando mi cable bueno, supuestamente lo estoy cuidando con un interruptor de 30 cuando el cable soporta 20. Entonces, si yo pongo un interruptor mayor al que soporta el cable, no lo estoy cuidando. Viéndolo gráficamente, pues sería esto. Entonces, para el circuito 1, voy a poner lo siguiente. Permítame un momento. Aquí está. Ok. Entonces, ¿qué es lo que llevo ahorita? Llevo esto, llevo mis contactos. Realmente aquí representa solamente un contacto. Entonces, si yo viera mi diagrama unifilar, aquí sacaría mi protección. Y este estaría conectado a un contacto que para este caso son 6 contactos, ¿no? Que representan para este caso 8.5 amperes. Otro dato que ya llevó, bueno, este sería 1 por 15. Aquí yo tendría dos cables calibre 14. Este calibre 14, aquí le voy a poner nada más para como dato, el calibre 14 tiene una capacidad de 20 amperes, que es lo que vimos en la tabla. Ok, aquí está pasando 8.5 amperes. Pero por cualquier cosa, a lo mejor aquí se me ocurre conectar muchos microondas y tendría yo una corriente excesiva. Para este caso, lo estoy protegiendo con un interruptor de 15. Soporta 20, no hay ningún problema. Si se me sigue activando este interruptor, porque estoy conectando muchas cosas que no debería, que el microondas, el refrigerador, el tostador de pan, cosas que consumen mucha corriente, esto se va a activar. Mucha gente lo que hace es que el siguiente comercial, el siguiente interruptor comercial sería 1 por 20. No hay problema porque el cable 14 soporta 20 amperes y yo lo estoy protegiendo con 20 amperes. No hay ningún problema. Pero si se me sigue activando, si sigo conectando cosas que no debo y si se me sigue fallando, lo que haría otra persona, lo que hacen muchos es que como este no soporta, lo voy a cambiar de 1 por 30. Y ahora sí, ¿qué pasa? El cable que pusimos, que es calibre 14, soporta 20 amperes y yo lo estoy cuidando con un interruptor de 30. Entonces, esta conexión, lo más seguro que este cable se va a quemar. ¿Por qué? Porque soporta 20 amperes, yo lo estoy cuidando con 30 y el daño que le va a presentar es que el cable, como soporta máximo 20, de aquí a acá se va a quemar. Eso es a lo que tenemos que ver cuánto soporta un cable para ver con qué interruptor lo cuido. Y este interruptor no se trata de cambiarlo porque está fallando por uno más grande y luego por uno más grande porque vamos a llegar a un momento que no cuidamos el cable.
Entonces, eso es lo que estoy haciendo en esa columna. Ok, entonces me regreso a mi Excel y digo que es el cable del 14, soporta 20, pero yo lo voy a cuidar con un interruptor comercial de 15. Lo siguiente que tengo que hacer es la tierra física. La tierra física, me voy a mi tabla de cables de tierra física y me dice mi tabla que si yo voy a tener un interruptor de 15 amperes, mi cable que le corresponde es el del 14 y voy a tener uno, ¿no? Aquí también hay un problema. Si se fijan en la tabla, la tabla dice lo siguiente. Yo voy a poner un interruptor de 15 y me dice, ok, pon un cable del 14. Ok, pero si vas a poner uno de 20, necesitas un cable del 12 y si vas a poner un interruptor de 30, vas a poner un cable del 10. Entonces, este también es un dato de que, ¿por qué no podemos simplemente decir, ok, si el interruptor de 15 me está fallando, ponte uno de 20? Pues ahí tenemos un problema. Aquí se acuerdan que 20 sí aguanta el cable, pero si yo cambio a 20 tendría que haber puesto un calibre 12 y el calibre 14 no me va a soportar. Entonces, eh, no, en la práctica, si vamos a cambiar un interruptor por uno mayor, tenemos que ver que el cable soporte y que la tierra física también lo soporte. Entonces, si yo cambio a uno de 20, el cable calibre 14 sí aguanta la corriente, pero me dice que la tierra física no soporta la protección de 20, porque yo estoy poniendo del 14. ¿Por qué? Porque a lo que yo voy hasta ahorita es que voy a poner mi tablero, mi interruptor de 1 por 15. Y de aquí a acá voy a poner contactos. Para este caso son 6 contactos. Y aquí quedamos que iba a poner dos cables calibre 14 y un desnudo calibre 14. Entonces, ya llegué a mis cálculos para decir esto. Entonces, quedamos lo siguiente. Yo cambio este por 20, el calibre 14 tiene un máximo, antes de tener una falla, de 20 amperes. Y la tierra física para un interruptor de 15 amperes me dice que debe de ser calibre 14. Entonces, esto es de tablas. Entonces, si yo veo este diseño y quiero cambiar este a 1 por 20, el cable de fase y neutro sí me soporta, pero el cable de tierra física no me soportaría. Entonces, ahí en el momento de cambiar esto, estoy descuidando el cable y se podría quemar. Pues me regreso al Excel y aquí la tubería que necesito es una tubería que tenga por lo menos 47.55 milímetros. Entonces voy a mi tabla de tuberías y veo que la tubería que me funciona es la de 16 milímetros, calibre 16 comercial, que tiene 222 milímetros. Yo necesito
47 y la tubería 16 comercial tiene 222. Y aquí lo que me haría falta, la tierra física, calibre, vamos a meter aquí el calibre 14 y el calibre 14 tiene 2.66. Y ya terminé mi cálculo. ¿Dudas? Entonces, como resumen, la distancia que toman para los contactos es el contacto más alejado y la corriente es la suma de todos los contactos. Entonces, mi diagrama unifilar tendría que poner, aquí tendría que poner todos mis datos, ¿no? Aquí tendría que poner que la corriente nominal es igual a 8.5, mi corriente corregida será igual a 8.5, mi caída de tensión real será igual a 2.23, dos cables del 14, un desnudo del 14, interruptor de 15 y todo esto en tubería de 16 milímetros de diámetro. Y esto sería conectado dentro de un, bueno, está horrible, pero tablero. ¿Dudas? Vamos a calcular el interruptor 2, el circuito 2. En el circuito 2 nada más teníamos 8 contactos. Entonces me voy a ir al Mixel y contactos, circuito 2, tengo una corriente de 11.34, una longitud de 50 metros, temperatura 28, caída de tensión máxima permitida es 3, factor de temperatura 1, agrupamiento 1, continuidad no se aplica, y aquí yo tendría una corriente corregida de 11.4. Estos son eléctricos, tengo una fase, mi corriente cuando es entre fases son 220, 127. Eh, aquí y necesito una superficie de 5.95. Si me voy a mi tabla de cables, veo que el calibre 10, necesito dos cables y el calibre tiene de 6.83. El calibre anterior tenía 4.23, el calibre 12 no me sirve y necesitaría yo poner el calibre 10. El calibre con aislamiento tengo 16.4. Mi caída de tensión real con este aislamiento es 12.63. Voy a poner para la tierra física, esto ahorita lo dejo, porque antes de calcular la tierra física necesito mi interruptor. Entonces, para calcular el interruptor 2.5, este era para motores solamente, y los demás llevan un factor de 1, ¿no? Entonces, yo debo de meter un interruptor que por lo menos soporte 11.34, que yo podría poner el de 15, pero generalmente bueno, no es adecuado que los interruptores estén más del 80% de su carga, ¿no? Entonces, para no estar tan cerca de la carga del interruptor, voy a poner el de 20.
que es el comercial. Calibre, voy a poner calibre 10. Quedamos que íbamos a poner calibre 10. Y de mi tabla veo que el calibre 10 soporta 35 amperes. Entonces, yo voy a poner un interruptor de 35, perdón, de 20. Un interruptor comercial de 20, pero el cable soporta 35, entonces el cable está cuidado, ¿no? Yo podría poner aquí un interruptor de 30 y no hay ningún problema porque el cable soporta 35. En el momento que yo pongo un interruptor de 40, ahí sí ya dejé de cuidar mi cable. Entonces, el cable soporta máximo 35, pero voy a poner un interruptor de 20. Entonces, el porcentaje de los cables, bueno, como voy a poner un interruptor de 20, pues ya puedo saber qué tierra física voy a poner. La tierra física de tablas me dice que para los interruptores de 20 deben de llevar un cable de 12. Y no voy a meter solamente un cable. Y el área del cable del calibre 12 tiene 4.23. Entonces ya aquí tengo que necesito una tubería que por lo menos tenga 92.53. Voy a poner la del 16, que en su caso tiene 222. Entonces ya con esto calculamos el circuito 2. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, todo esto lo voy a borrar. Y mi circuito 2, lo que sería es que del tablero voy a sacar un interruptor. Este va a ser 1 por 20. Voy a tener mi cable, mis contactos, que para este caso son 8 contactos. Voy a tener una corriente nominal de 11. Bueno, aquí me faltó distancia. La distancia aquí era igual a 25 metros. Y aquí es 11.34 con una corriente corregida igual a 11.34 con una corriente, una corriente real de 2.61. Voy a meter dos cables calibre 10, un desnudo calibre 10 y todo esto va a ir en tubería de 16 milímetros. Y la longitud de este circuito es de 50 metros. Entonces, ese es mi cálculo para los dos circuitos de contacto. Uno con interruptor de 15 y otro de 20. Yo lo que puedo ver aquí es que en los factores de corriente y de agrupamiento son igual a 1. No tengo que estar viendo la fórmula. Que el cable tiene una caída de tensión de 2.25 y el cable que voy a poner es del 14, el desnudo del 14 en tubería 16 y la distancia, si quiero yo cuantificar mi cable,
serían 25 metros de distancia de aquí hasta acá. Para el circuito 2, tengo igual, la corriente al neutro es 11.34, la corriente corregida es la misma, quiere decir que si yo estoy viendo que son iguales, quiere decir que los factores son 1, ¿no? La corriente es 2.61, nada más que aquí es dos, dos cables del 10, uno del 10, un desnudo del 10, todo en tubería 16 y la distancia del tablero a mis contactos es de 50 metros. Entonces, los contactos se calculan no uno por uno, sino que se suman todos y la distancia con la que se calcula es la distancia más del contacto más lejano. ¿Dudas? Ok. Entonces, así se calculan los contactos y de la misma forma se calculan el alumbrado. El alumbrado se calcula de la misma forma. Pensemos que yo tengo aquí una bodega o lo que ustedes quieran. Aquí está mi tablero y pensemos que tengo aquí una lámpara, dos, tres. Después de hacer mi estudio de iluminación, pensé que esto mide de aquí a acá 50 metros y de aquí a acá vamos a pensar que mide 40 metros. No, perdón, 30. Y estoy poniendo tres lámparas, 3 por 6 de lámparas, ¿no? Y vamos a pensar que las lámparas que estamos poniendo son de 60 watts. El voltaje de las lámparas que voy a poner va a ser 220 volts. Cada lámpara trabaja con 220 volts. Y por cuestiones de funcionamiento, eh, pienso dividir la bodega en dos. ¿Para qué? Para que en algún momento yo pueda apagar estas lámparas y en algún momento pueda apagar todas estas lámparas. Entonces, por funcionamiento, voy a dividir mi área en dos partes. Por cuestiones de que en algún momento apagaré un área y pueda a lo mejor trabajar en la otra, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner una tubería. La tubería va a salir así y luego voy a mandar eh, tuberías de esta forma. Y aquí estaría alimentando cada lámpara, ¿no? Esta y esta. Y esta va a ir a mi tablero. Entonces, si estoy diciendo que las lámparas trabajan a 220, ¿no? Les voy a y las lámparas, por cuestión de funcionamiento, van a ser de dos fases. Entonces, ¿qué quiere decir lo siguiente? Bueno, entonces voy a hacer mi diagrama y de mi tablero yo tendría que sacar un interruptor de 2 por algo, ¿no? Y esto se va a ir hasta acá y aquí voy a poner mis lámparas. Para el primer caso serían 3, 6, 9 lámparas. Estas serían 9 lámparas. Nueve lámparas de 60 watts cada una. Y la nomenclatura donde yo puedo escribir todo esto de los voltajes y las fases es la siguiente. Es 60, 2, 220. ¿Qué quiere decir esto? Que estas lámparas trabajan a 60 Hz
dos fases, 220 volts. Entonces, con esto estoy diciendo lo que les comentaba, que las condiciones eléctricas de las lámparas. Por acá voy a traer otro circuito de 2 por algo, y este circuito está conectado a otras lámparas, que son otras 9 lámparas de 60 watts, y las cosas y su funcionamiento son 60 Hz, dos fases, 220 volts. Entonces, ahorita voy a hacer el cálculo de mis dos circuitos. La diferencia entre uno y otro es que este circuito lo voy a calcular con este. Y este circuito la voy a calcular con esta, que es la distancia, es el accesorio más alejado. Si yo voy a calcular el primer circuito, tendrían que ser 50 más 30, serían 80. No se calculan con los más cercanos, se calcula con el que podría ser el más crítico. Para este caso, yo tengo una distancia de 80 metros. Aquí lo voy a poner, que mi longitud para este circuito son 80 metros. Y una vez el otro, que este serían 50, que serían la mitad de 25, y este que serían 30, que serían 55. La distancia del tablero a esta lámpara serían 55. Entonces por aquí lo voy a poner, que la distancia para este circuito son 55 metros. ¿Dudas hasta aquí? Entonces cada circuito serían 9 lámparas por 60 watts. Y este sería 9 por 6, serían 540 watts por circuito. Lo que me interesa no son los watts, que lo tengo que cambiar a amperes. O me voy a una formulita. Y 540 watts, 127 volts. Me dice que son, mira, esto es poquito, 4.72 amperes. Entonces, esta es la corriente nominal, 4.72. Entonces, lo que voy a hacer, pues me voy a ir a mi tablita de Excel, y con estos datos, voy a calcular esto. Acuérdense que este es mi tablero. Este es mi tablero, y este tablero va a tener un alimentador. En los alimentadores, la caída de tensión máxima es 2%. Y en los alimentadores derivados, en los derivados es el 3%. Entonces, alimentadores a tableros siempre se usa el 2%, y alimentadores a mis accesorios, a lo que vaya a mandar la luz, son 3%. Pues me voy a regresar a mi tablita de Excel para calcular el este. Pues aquí voy a tener mis lámparas, circuito 1, tengo una corriente de 4.72. Sigue en el mismo lugar. La distancia para calcular esto, el primer circuito van a ser 80 metros. La temperatura seguimos en el mismo lugar, 28. Eh, Mi caída de tensión máxima es el 3. Mi factor de temperatura es 1,
pero aquí el factor de agrupación ok, para alimentar esta área, yo necesito dos cables de fase más una tierra física. Y para alimentar mis cables de esta fase es exactamente lo mismo, pero en este tubo va a compartirse y aquí voy a tener cuatro cables de fase más la tierra física. Entonces, aquí, en este tubo hasta acá, estoy compartiendo los cables de esta sección con los de esta sección. Entonces, para calcular cualquier circuito, me tengo que ir sobre cuatro cables, porque los estoy compartiendo. Entonces, mi factor de agrupamiento para cuatro cables es igual a 0.8. Me regreso a mi tabla de Excel y aquí voy a tener 0.8. Factor de continuidad. Estas lámparas prenden a las 6 de la mañana y se apagan a las 6 de la noche. Y sí hay factor de continuidad que es 1.25, porque las lámparas están prendidas más de 3 horas. Aquí factor de motor no tengo. La corriente corregida me va a dar 7.34. Tengo dos fases, 220 volts. Esto siempre es lo mismo. Y mi superficie es 3.1. Entonces voy a ver qué cable tengo para 3.1 milímetros cuadrados. Bueno, aquí lo puedo ver, ¿no? El cable del calibre este, 14, no tiene 2.66. Viendo mis tablas, el calibre necesito 3.1, el calibre 12, voy a meter dos cables por fase y tiene un área de 4.23. Yo necesitaba 3.4, pero este cable tiene 4.23. Con aislamiento tiene 12.32 y mi caída de tensión real con este cable es de 2.2. La tierra física, necesito ver esto. Eh, el factor es 1 y yo necesito, bueno, están pasando 4.75. Entonces lo que tengo que poner es un interruptor de 15. El de 15 necesita un cable del 14 que soporta 20 amperes. Entonces, si voy a poner un interruptor de 15, la tierra física para un interruptor de 15 me dice que es calibre 14, que es este. Y el cálculo de mi tubería me está pidiendo que tenga un tubo que tenga por lo menos 68, 96. Voy a meter el de 16, no hay problema, porque este tiene 222. Y una vez voy a calcular la lámpara, circuito 2. Mi corriente es igual, 4.72. La longitud para este circuito eran 55 y lo demás es lo mismo, ¿no? Y me dice que necesito, si ustedes se dan cuenta, este circuito está más cerca del tablero.
Entonces requiere menos superficie por la caída de tensión. Y yo necesito un cable que tenga 2.13 y dentro de mis tablas el cable podría ser calibre 14. Este número de fase, el calibre 14 tiene 2.66, yo requiero 2.13, con aislamiento tiene 9.51 y mi caída de tensión real va a ser 2.4. La tierra física lo voy le voy a poner un interruptor de 15 y para mi tierra física un interruptor de 15 requiero poner exactamente lo mismo. La capacidad del cable del calibre, este es 12, este es 14. El del 12 voy a regresar para ver nada más. Tiene una capacidad de 25 y este tiene una capacidad de 20. Necesito una tubería que tenga 54. Voy a poner la 16 que tiene 222. Y ya calculé mi circuito del 2. Me voy a ir a mi diagrama unifila y lo que voy a hacer es poner los datos de cálculo. Entonces, en este circuito tenía una corriente nominal igual a 4.72, una corriente corregida de 7.38, una caída real de tensión con el cable de 2.2 y voy a poner para este caso dos cables del 12, un desnudo del 14 con un interruptor de 15 amperes. Los dos son de 15. En el de abajo tengo una corriente nominal de 4.72, una corriente corregida igual a 7.38 y aquí voy a tener una caída de tensión real de 2.4. Aquí voy a tener dos cables calibre 14 y una un cable desnudo calibre 14. Y esto va a ir en tubería de 16 milímetros y esto va a ir en tubería de 16 milímetros de diámetro. Y ese es mi cálculo para el alumbrado. Este es del 15. ¿Dudas?
Bueno, todo se calcula igual, nada más que los contactos y las lámparas, se hace la sumatoria de todas y se calcula con la distancia de la más alejada. Entonces, como comentaban, si ustedes meten s- este, 8 lámparas en un cuarto o meten 15 lámparas en un cuarto, hacen la suma de todas y la distancia que van a ocupar es la que está más alejada del tablero. ¿No hay dudas? Ok, entonces vamos a ver, este, tenía yo mi, mis cálculos, de qué es el motor, qué eran mis circuitos y todo lo demás. Lo que me hace falta es algo que se llama balancear el tablero. Aquí voy a poner la fase A, la fase B y la fase C para ver cuánta corriente está pasando por cada una. Y lo que yo tengo que hacer aquí es, ¿se acuerdan de este diagrama? Déjame ponérselos. Esta era la conexión de los tableros. Ese es el tablero. Tenemos una fase A, una fase B y una fase C. El, ¿Cómo cuento los interruptores? Se cuentan del lado izquierdo a derecha. Es uno, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que del lado izquierdo tengo los nones y del lado derecho tengo los pares. Y se van conectando los dos, el uno y el 2 a la fase A, 3 y 4 fase B, 5 y 6 fase C. Y ya cuando me conecté con las tres fases, el siguiente se vuelve a repetir. Entonces, el 7 y 8 está conectado a la fase A, 9, 10 fase B, 11 y 12 fase C. Si yo tuviera más circuitos, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, el 13 se vuelve a conectar en la fase A y luego el siguiente de la fase B y la fase C. Entonces, este es el tablero al que me voy a conectar. Yo lo que tengo que conectar mis circuitos a tal forma de que la fase A, la fase B y la fase B tengan la misma corriente, el mismo consumo, para no tener problemas con las cargas. Y también CFE dice, oye, ok, eh, debes de tener un desbalanceo máximo del 5%, porque si yo, si una persona se empieza a cargar la fase C y luego el vecino también y todos los vecinos, todo lo que empezamos a hacerle a CFE, que empezamos a cargar más carga en una fase y se le desbalancean sus líneas. Entonces CFE dice, ok, si quieres que te conecte, no debes de tener un consumo, una diferencia de consumo entre fase y fase. Entonces lo que yo tengo que tener en cuenta el número de circuitos. Me voy a ir a mi Excel. Y aquí están. Entonces, aquí están mis cálculos. Ahorita los voy a, eh,
ocultar ahorita todo esto. Y lo que me interesa ahorita es las fases. Yo tengo las fases que voy a consumir. Espérame. Voy a poner esto lo voy a ocultar. Esto sí me interesa saber cuántas fases tengo. Y aquí están. Entonces, esta es la corriente que pasa en que cada equipo necesita. Y yo lo que necesito es que tenga yo la suma en mi tablero de las mismas cantidades. Entonces, el motor A dice que toma 50 amperes en cada fase. Entonces, quiere decir que en la fase A toma 50, en la fase B toma 50 y en la fase C toma 50. Pues este no tiene ningún problema. El motor B toma 100 amperes en una fase, 100 amperes en otra fase y 100 amperes en otra fase. El motor C toma 150, 150, 150. El alimentador ese no está dentro del tablero y el circuito de contactos dice que en una fase me va a tomar 85, pero nada más en una fase. Entonces voy a pensar que lo voy a poner aquí. Este lo toma en una fase 11.34. Este en dos fases me toma 472, quiere decir que aquí toma 472 y aquí toma 472. Este toma 472 y este toma 4.72. Si yo hiciera la suma, estarían desbalanceadas mis fases. Tendría 330 en una fase, 310 y 300 en otra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es mover mis cargas a tal forma de que la suma sean casi iguales. Entonces, si lo paso acá, pensemos, voy a hacer una prueba, sigo desbalanceado. Si lo paso acá, ya se balanceó más. Entonces, eso es lo que tengo que hacer de tal forma de que mis tres fases tengan la misma cantidad de amperaje. A esto se le llama balanceo de cargas. Yo hice todos mis cálculos, pero después voy a decir cómo voy a conectar en mi tablero de tal forma de que estos sean muy parecidos. Podría probar a lo mejor lo voy a pasar acá y salió peor. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes estar haciendo con todas sus cargas, a tal forma que la sumatoria sea muy parecida en las fases. ¿Dudas? Si yo dibujara todo lo que hice ahorita, yo estaría teniendo esto. Tendría mi tablero y aquí tenía mi motor A. Aquí tendría mi motor B
tendría mi motor C, tendría un circuito de contactos, otro circuito de contactos, un circuito de alumbrado y otro circuito de alumbrado. Es lo que hemos estado haciendo. Todo esto está dentro de un tablero. Yo quiero saber a qué corriente voy a calcular este alimentador. Vimos cómo calculábamos cada circuito y que encontrábamos cada corriente. Pero yo necesito saber a qué corriente voy a calcular el cable que va a alimentar este tablero. Esa corriente que voy a calcular es esta, es esta. Entonces, si yo voy a calcularlo, tendría que calcularlo a esta corriente, no a esta ni a esta. Tendría que calcularlo a 316 amperes. Entonces, si me voy a mi diagrama, esta corriente sería igual a 316 amperes. Esta es la corriente nominal. Aparte tendría que calcular su corriente corregida y todo lo demás. La distancia que hay de este punto a este punto. Y con esta, cuando yo balancee mi tablero, yo ya podría calcular este cable. ¿Dudas? ¿Alguien tiene la fecha de cuándo se termina el semestre? ¿De qué? El 29. El 29. Ok, entonces ya pueden terminar su proyecto y ustedes me tenían que entregar el proyecto el 30. El 30 de noviembre me tendrían que estar entregando el proyecto para yo poderles darle sus calificaciones una semana después. Igual, si tienen dudas, me van comentando y las vamos viendo. Pero ya la fecha de entrega del proyecto sería el último domingo de este mes. Pero fue ¿Dudas? una pregunta sobre el libro que nos dejó leer. ¿Ese se entrega igual el 30? El último día de clases. Sería el O jueves, sea, el ¿no? 29. Sería el 27. Se lo enviamos por correo de igual. Sí, por correo. Vale, gracias. Entonces, el proyecto eléctrico, ¿qué me tienen que entregar? Me tienen que entregar el proyecto de iluminación. Me lo entregan en archivo de Dialux. Me tienen que entregar dentro del proyecto de iluminación los niveles por norma. No es bueno estar abajo, tampoco es bueno estar arriba de los niveles de iluminación. Entonces me tienen que entregar qué niveles de iluminación usaron para la sala, qué niveles de iluminación usaron para las recámaras, para el torno, y de acuerdo a eso, pues tiene que ser su proyecto. Y ahí lo que tienen que hacer es jugar con sus lámparas, ¿no? Si quieren niveles de iluminación más grande, pues busquen lámparas de mayor watts. Si quieren iluminaciones menores, pues busquen lámparas de menor watts. Entonces, vean esto, los niveles. Me tienen que entregar el plano
se le llama de sembrado de lámparas y contactos. O sea, un plano donde pongan ustedes el simbolito del contacto, por ejemplo, pensemos que es este cuarto, pensemos que es una recámara. Y aquí está la cama. Entonces, obviamente, pues tiene que poner aquí un contacto, aquí otro contacto, dos contactos para la tele. Y ese sería el sembrado de mis recámaras. Y así tienen que hacer todo el sembrado de todo, ¿no? Y también de lámparas. No, traten de no, de- traten de hacer planos diferentes. Esta es mi cama con sus burós. Y a lo mejor aquí se me ocurrió poner una lamparita y aquí otra, ¿no? Entonces me tienen que entregar el sembrado de contactos y de lámparas. Entonces es plano de sembrado de contactos. Este es en AutoCAD o PDF. Si no lo hacen en AutoCAD, entréguenme el PDF. Me tienen que entregar este, el plano de motores, donde pusieron la bomba potable, la bomba de incendio, todo lo que hicieron en el proyecto hidráulico me lo tienen que poner aquí. ¿Y qué tienen que hacer? Pues simplemente en un plano poner, más o menos era así, esa era la entrada, y aquí que pongan bomba, eh, que en bomba uno, aquí la bomba 2 y por aquí pongan que la bomba uno es la bomba potable. Me salió en mis cálculos de 5 HPs y sus datos. La bomba contra incendio, la bomba de WCs. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ok, voy a poner aquí mi tablero y de aquí a acá son 10 metros, de aquí a acá son 15 metros y de aquí a acá puse otra bomba y son 10 metros, bueno, 20 metros. Y hace sus cálculos. Entonces me tienen que entregar dónde pusieron cada cosa que van a calcular. Para los tornos, tomen que son 2 HPs y son 63 fases, 220 volts para los tornos. Hay una torre de enfriamiento. Esa tomen la de 3 caballos. Igual, 63, 220. Creo que son todos los equipos que hay, ¿no? El torno y hay un chiller. El chiller, ese tómenlo de 15 caballos. 63, 220. ¿Sí? Entonces, en algún lugar ustedes van a poner su tablero. Aquí no sé, aquí hay un motor de torno, aquí hay otro motor de torno, aquí está la torre de enfriamiento y de aquí a acá hice tantos metros y listo. Pues me van a entregar el plano de motores.
Hasta aquí vamos, ¿no? Me van a entregar este cuadro de cargas. eh, Balanceado. Y me van a entregar unifilar. Esto sería lo que tienen que entregar para el proyecto de iluminación. ¿Dudas? Y la fecha sería 11:59. Ok, entonces esto es lo que me tienen que entregar. El cuadro de cargas, esto es en Excel. Y pues realmente no sé en qué me lo vayan a entregar. Puede ser en AutoCAD, puede ser escaneado a mano o en algún bueno, o en PDF, ¿no? En sí, en AutoCAD o PDF, porque no podría llover. Entonces, esas serían las entregas de esto. Esto me lo pueden entregar en AutoCAD o en PDF, si usan otro programa, ¿no? O lo hacen a mano y lo escanean y me lo mandan. ¿Dudas? ¿No? Entonces, si no hay dudas, pues ya empiecen a hacer para que salgan. Y nos veríamos el próximo este, martes. Pues nos vemos el próximo martes. Profe, una duda. Sí. Bueno, pero más bien, a ver si se puede esperar un poquito al final. Ujú, Gracias. sí.